¿qué tal? Los saludo con muchísimo gusto. Soy Hugo Garizurieta y le doy la más cordial bienvenida a Expediente 4. Nosotros todo lo investigamos. Estamos listos para llevar una serie de reportajes realizados por reporteros, camarógrafos y editores de Más Noticias. Así que comenzamos. Mire usted, durante los últimos 38 años se ha visto un incremento en casos de diabetes hasta del 600% en este país. Pero es por ello que Guillermo Muñoz nos habla de este tema. A mí me diagnosticaron la diabetes hace 24 años. Tiene año y medio aproximadamente. Bueno, a mí me la diagnosticaron en el año 2000, tenía 50 años. Me pronosticaron la diabetes hace 9 meses. Esta enfermedad es muy traicionera, de verdad. Esta no perdona ni niño, ni adolescente, ni gordo, ni flaco, ni nada. Eso está más grave que un cáncer. Así es, sí, es traicionera. Porque yo cuando me iba a imaginar que iba a perder los dedos. Es doña Yolanda. Vive con diabetes desde hace 24 años. Como secuelas de esta enfermedad, le amputaron los dedos de su pie izquierdo. Me dio un golpe en mi pierna izquierda y no le tuve importancia, seguí trabajando. Pero llegó un día en que se me inflamó mucho el pie y fui al médico y me dijo, ¿saben qué? No tiene usted nada. Entonces no tenía yo quizás nada por encima, pero por dentro, nosotros los diabéticos, si tenemos un golpe, se nos hace como que por dentro se infecta, ¿sí? Se infecta y entonces es cuando uno se oye mal, pero como que se pudre la piel por dentro. Entonces, ¿qué fue lo que me pasó a mí? Eso, que no me di cuenta y se me fue pudriendo la piel. La herida de un diabético tarda mucho tiempo, porque yo tengo 6 años y todavía tengo la herida abierta. Ella es solo un caso. Pero en México, el 10% de la población adulta tiene diabetes. Según el Instituto Nacional de Salud Pública, en esta década, los fallecimientos por esta enfermedad aumentaron en más del 200%. La diabetes es hoy la primera causa de muerte en México. La prevalencia que hemos estado encontrando es que 1 de cada 10 mexicanos están padeciendo ya la diabetes. Por lo tanto, se considera como una problemática en salud pública. Es el primer lugar en consulta de medicina familiar, el primer lugar en defunción, sobre todo en México. Y también es el primer lugar en pensión por invalidez en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Asociado con otras enfermedades, se asocia mucho con las enfermedades cardiovasculares, es el segundo lugar por defunción. Nuestro organismo necesita de azúcar para vivir. Lo normal es una cifra que oscila entre 80 y 100, pero cuando el nivel de azúcar en el cuerpo se eleva y se rebasa esta cifra, el organismo deja de producir insulina, hormona que transforma el azúcar en energía, haciendo que esta glucosa se mantenga en la sangre. Es ahí cuando se produce la diabetes. Cuando ya empezamos a tener una cifra un poquito más arriba de 100, 101, entonces ya se le considera una glucosa alterada en ayuno, que es donde ya entra el rubro de prediabetes. Pero ahí es necesario hacer un estudio para determinar si es prediabético o diabético. La diabetes mellitus es una enfermedad crónica degenerativa, es decir, que conforme avanza va desarrollando otros males dentro de nuestro organismo. Por ejemplo, aumenta el riesgo de infartos, embolias, amputaciones principalmente en los pies, ceguera, impotencia sexual, insuficiencia renal y neuropatías. Existe un desconocimiento de la gravedad de la enfermedad. En ocasiones esto hace que cuando se recién diagnostica no se le da la importancia que debe y no se tienen los cuidados adecuados. ¿Verdad? Yo me empecé a cuidar, pero ya uno siempre se deja llevar por otras personas. Hubo una persona que me dijo, no se cuide, usted esa enfermedad la va a adelgazar, porque yo era más gorda, yo llegué a pesar 100 kilos. Entonces yo empecé a cuidarme, ¿no? Y me decían, no, usted sola con esa enfermedad va a llegar a bajar de peso. Yo me la creí y así me fui llevando, ¿no? ¿Se descuidó? Sí, me descuidé bastante. Por eso perdí mis dedos, porque me dijo el doctor que como yo fumé mucho y yo tomé mucho,
lo que haya tomado, cerveza o alcohol, eso me hizo que mis arterias y mis venas se me taparan. Uno empieza a tomar remedios caseros que te dicen que el té amargo, el té de la cáscara sagrada. Pero, ¿qué causa la diabetes? Tradicionalmente se dice que es producto de un susto o de una impresión muy grande. Los especialistas confirman que esto es falso. Una de las principales causas es comer en exceso alimentos con altos contenidos en azúcares y grasas. Y si a eso le suma que no hace ningún tipo de actividad física, pues prepárese, porque en unos años podría recibir la noticia que usted ya la padece. O peor aún, quizá ya sea prediabético y aún no lo sabe. Yo no tenía ningún síntoma, sino que vine a mis estudios normales y ya había salido en 2 ocasiones con 126 y 127 en otra ocasión. Yo no le di importancia y pensé que no la tenía, hasta una tercera ocasión que subí 168. Entonces pues ya fue que se alarmó el doctor. Ya me habían comentado de que era prediabética, ¿no? Ajá, pero yo no le hice mucho caso al asunto. Otro de los factores que aumentan el riesgo de desarrollar la diabetes es la herencia genética, es decir, cuando un familiar directo la padece. Mi madre que murió de 61 años por la diabetes y mi padre ahorita tiene 82 años que tiene la diabetes. Me detectó mi doctor familiar esa alta de glucosa de 408 de glucosa. Altísimo, entonces, ¿qué ondas? ¿Por qué a mí? ¿Por qué yo? Si yo no me siento mal. El que te digan, oye, ya eres diabética, duele. Yo, de hecho, en mi persona todavía me dicen, ¿eres diabética? Andrea fue testigo del deterioro que provoca esta enfermedad. Su padre murió por las complicaciones de la diabetes. Mi papá acababa de fallecer y por lo mismo con fallas renales y ya cardíacas y de muchas cosas porque se le fueron acumulando los males, incluso ya allagadas las piernas. Ya era un caso feo. Fue algo así muy impactante cuando él por su propia insuficiencia renal se hinchó todo completamente. O sea, yo me espanté porque nunca había visto a una persona que su cara se le dimensionara como a 3 veces, las manos y todo el cuerpo así hinchado completamente y que por toda la piel les escurriera agua, o sea, gotas de agua. Yo estaba impactada cuando lo vi ya aquí en el hospital, porque se lo trajeron y no lo vi. Cuando llegué al hospital y lo vi, me impacté, era como 3 veces mi papá y era pura agua. Anteriormente, la edad promedio en que se detectaba la diabetes era a partir de los 40 años. Ahora es diagnosticada a una edad más temprana. Ahorita actualmente de 20 años en adelante se estima una aproximación de 9.4 aproximadamente y en las personas jóvenes. E incluso también estamos viendo ahorita en niños, sobre todo por la alimentación que están llevando. Consumen muchos alimentos embutidos, muchos refrescos, dulces y eso les ha hecho que ha incrementado. Hoy, México ocupa el primer lugar a nivel mundial en obesidad infantil y segundo en obesidad entre adultos. Pero no todo está perdido. Por ello, es importante cambiar el estilo de vida y alimentación. Marina, Andrea y Obdulia tomaron cursos de orientación en el Seguro Social para poder controlar su enfermedad y tener una mejor calidad de vida. Independientemente que en este curso, aprendimos que el autocuidado es integral, que además debemos involucrar a la familia, cómo vigilarnos, cómo monitorearnos, tanto presión como glucosa y sobre todo la alimentación en tiempo y forma, porque no es lo que comes, cómo lo comes, a qué hora lo comes y cuánto te toca, porque comer sano. Comer fruta es comer sano y comerse un platote así de fruta al que luego le ponemos yogur, granola y todo eso es una bomba para el organismo, es una bomba de calorías y después diciendo yo comí sano, ya me comí ese platonzote de fruta. De las malas experiencias han aprendido y hoy saben que deben actuar ya y no dejar pasar más tiempo.
Ya cuando lo analicé dije, no, pues sí, toda la familia de mi papá se ha muerto de esta enfermedad. Para mí fue como una enseñanza de lo que podría yo pasar si no ponía cuidado, porque él fue una vida de no cuidarse, de nada. Ahí fue cuando yo, al meditar todo eso, dije, bueno, o pongo ahora sí mi barba a remojar, o me espera algo así, o quizás algo peor. En México hay 12 millones de personas enfermas de diabetes y si no hay un control, se calcula que en 25 años podría haber 21 millones. Si usted ya es parte de estas cifras, es urgente informarse y que tome el control de su enfermedad. Y si aún no la tiene y no quiere ser parte de esta estadística, es necesario modificar sus hábitos para que en un futuro las salas de consulta de los hospitales estén así, vacías y libres de este mal. En noviembre de 2016, la diabetes fue declarada una alerta nacional, incluso una epidemia. Y Veracruz lamentablemente sigue en los primeros lugares de esta enfermedad. Es momento de hacer una pausa. Les recuerdo que estamos en Expediente 4. Nosotros todo lo investigamos. Gracias por continuar con nosotros. Le platico que la contaminación acústica es un problema serio que va en aumento en este país. De hecho, ahorita le puede estar afectando. Es por ello que Yair Aranda nos presenta el siguiente reportaje. En la actualidad, las personas suelen convivir con un tipo de contaminación que, aunque se percibe a través del oído, su reacción y secuela se desarrollará a futuro según los niveles de ruido a los que se exponga. Se le conoce como contaminación acústica, auditiva, sónica o contaminación sonora, y un factor principal que la provoca es el ruido, como se denomina a cualquier sonido desagradable o no deseado para quien lo escucha. La contaminación auditiva ya últimamente es un problema de salud, incluso considerado a nivel mundial, sobre todo por el alto riesgo que está provocando en deterioro de personas. A diferencia de otras patologías como problemas de vista, en donde de alguna manera se nota la disminución de la respuesta de la persona, en el caso de la audición a veces está disfrazada porque nosotros mismos no la aceptamos, en el aspecto que aumentamos la intensidad de voz o buscamos ciertos apoyos, subirle más a la televisión, que nos pidan de alguna manera o que repitan las cosas, o en algunas ocasiones haciendo lectura labiofacial. Por eso últimamente he empezado a tener mucho desarrollo lo que es pensar en este tipo de patología, de alteraciones. El ruido en sí es un contaminante al medio ambiente. Lógicamente a nosotros nos preocupa y nos ocupa los lugares en donde no hay protección, en este caso a los animales, a la fauna, y se van a divertir. Por ejemplo, fue muy visto el video de la isla de en medio. Ahí nosotros actuamos de una manera más fuerte, pues debido a que son lugares no previstos para este tipo de contaminantes y lógicamente no hay quien los regule más que la autoridad correspondiente. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, a nivel mundial, la deficiencia auditiva es el riesgo ocupacional irreversible más frecuente y se calcula que 120 millones de personas tienen problemas auditivos. En el caso de Jalapa se está dando una frecuencia sobre todo a lo que es adultos jóvenes, la mayor incidencia, sobre todo por los motivos anteriormente comentados.
van de fiesta, van de antro, de alguna manera con el volumen intenso y empiezan a tener lo que técnicamente se llama trauma acústico. Esta es una lesión, si no bien que afecta todas las frecuencias de percepción del oído, pero sí puede ser selectivo a algunas frecuencias, lo que llega a provocar algunas alteraciones, y alteraciones como cuáles, que digan, escucho pero no entiendo lo que me dicen, porque hay algunas frecuencias que están alteradas, y eso es lo que empieza a provocar lesiones. Y repito, sobre todo en lo que son adultos jóvenes, es donde se empieza a llegar a encontrar problemas. La contaminación auditiva no puede pasar desapercibida, porque dentro de las consecuencias psicológicas, físicas, sociales y económicas se encuentran malestar y estrés, trastornos del sueño, pérdida de atención, dificultad de comunicación, pérdida de oído, afecciones cardiovasculares, conductas agresivas, dificultad de convivencia y baja productividad. Cualquiera puede acudir con un especialista cuando haya sido agredido por ruido. Haz de cuenta que tú fuiste a la disco, te tocó un ruidazo de aquellos y al otro día tienes un zumbido de oídos, un dolor de cabeza, un mareo. Es bueno acudir. Básicamente el trauma acústico, que es lo que daña al oído, el nervio auditivo, es irreversible, ¿sí? Pero si tú acudes en las primeras 6 semanas, los corticosteroides, sobre todo los antiinflamatorios, pueden ayudarte a mejorar ese trauma. A lo mejor no lo quiten, pero sí bajen su intensidad. No exponerse a ruidos intensos, o en algunas ocasiones descartar algún tipo de patologías que pueden ser como potenciales de lesiones auditivas. Por ejemplo, no solo es la edad, sino en algunas ocasiones la diabetes, la hipertensión, la hipercolesterolemia, infecciones de lo que es el oído, pueden llegar a provocar lesiones en el oído como tal. Y bueno, en algunas ocasiones es lo que nosotros hacemos como prevención, ya sea sobre todo medidas de higiene ambiental, sonoras, o en algunas ocasiones sí llegar a lo que es el tratamiento con fármacos. Actualmente existe una preocupación respecto al efecto de la música fuerte y sonidos de impulso en los jóvenes, quienes frecuentemente asisten a conciertos, discotecas, salas de video, cines, parques de diversión y eventos al aire libre, debido a que el nivel de sonido sobrepasa los 100 decibeles, y no está de más decir que al igual escuchar música con auriculares a un volumen alto podría traer consecuencias con el paso de los años. El parámetro que se utiliza para medir el ruido son los decibeles. Nosotros en la Procuraduría del Medio Ambiente, nuestros inspectores, al llamado, a la reporte ciudadano que existe, se hace una inspección al lugar, ya sea un bar, ya sea un antro, ya sea un evento público. Lo que se hace son medidas de estos decibeles a través de un aparato que tenemos, que es el decibelímetro, y lo que nos marca es un parámetro de ruido, es decir, si el ruido está más allá de cierta cantidad de decibeles, nosotros lo que tenemos que hacer es clausurar el lugar. Lo que establece la ley es que más allá de 4 horas en los excesos del ruido, nosotros tendríamos que clausurar. Si no existiera la disminución del impacto auditivo que generan en los vecinos cualquier tipo de lugar que esté emitiendo ruido. Y lógicamente también decirles a los ciudadanos en general que en nuestra ley también está estipulado que los lugares que son un negocio, pues tienen el derecho, la Constitución también los protege a poder generar este tipo de ingresos a través de un negocio, siempre y cuando no dañen al medio ambiente, no dañen a terceros. En las ciudades, algunas fuentes principales de ruido son tránsito automotor, ferroviario y aéreo, la construcción y obras públicas y el vecindario. Mira, básicamente se habla de los trabajadores en fábricas, en lugares ruidosos, los choferes por el exceso de ruido en sus motores, los músicos, ¿sí? Y los que trabajan en antros, en lugares ruidosos, básicamente. Pero no puedes descartar que puedas tener una contaminación auditiva súbita,
que un agente de tránsito cuando tú vayas pasando te pite y te deje un daño auditivo, ¿sí? Permanente o pasajero. Se ha convertido en un verdadero cochillero esta línea. Algunas de las características que nos permiten distinguir a la contaminación acústica son: es el contaminante más barato de producir y necesita muy poca energía para ser emitido. Es complejo de medir y cuantificar. Tiene un radio de acción mucho menor que otros contaminantes, es decir, se localiza en espacios muy concretos. No se traslada a través de los sistemas naturales como el aire contaminado movido por el viento. Se percibe por un solo sentido, el oído, lo cual hace subestimar su efecto. Muchas de las enfermedades y muchos de los problemas recurrentes dañan a los más vulnerables, es decir, a los niños y a los adultos mayores, a los ancianos, son a quienes más molesta y más afecta una situación como la de la contaminación del ruido, y creo que hay que ser respetuosos en esta situación. Si bien se considera que la contaminación acústica es principalmente un problema en los países desarrollados, sus consecuencias de largo plazo sobre la salud se están generalizando. Por ello es esencial tomar acciones para limitar y controlar la exposición al ruido ambiental. Una de las recomendaciones es visitar este tipo de entornos que ayuda a la salud y a evitar el ruido. Con esto llegamos al final de este espacio informativo. Gracias por habernos acompañado. Esto fue Expediente 4. Nosotros todo lo investigamos.